Él hablaba de la jaula kantiana, decía que fue prisionero de la jaula kantiana. Y esta jaula es como si fuera un truco mental, una trampa mental. Siempre que recuerdo a Kant, yo me acuerdo de esa parte de la Divina Comedia en que Dante escucha al diablo dando algunas explicaciones y el diablo le dice, Forse tú no pensaves que un loico fosse. Quiere decir, tú no sabías que yo también era un lógico, un practicante, un conocedor de la ciencia de la lógica. El diablo es conocedor de la ciencia de la lógica mucho mejor que nosotros. Entonces es capaz de hacer algunas trampas de las cuales tú no consigues salir verbalmente, aunque tú sepas intuitivamente que eso está equivocado, es falso, no sabes cómo salir. Y evidentemente todos los obstáculos creados por el kantismo al conocimiento de la realidad objetiva se impusieron de tal forma que aún no paran de desencadenar consecuencias filosóficas. Algunas de esas son las que venimos estudiando con Derrida, Wittgenstein, Richard Dworkin y otros. De un punto de vista de estas consecuencias que tuvieron en la educación, podemos destacar sobre todo la idea de Wittgenstein que se impregnó por el mundo entero de aquello que él llama juegos de lenguaje. Él dice lo siguiente, que en general las filosofías de la lenguaje y la lógica, sobre todo la de Frege, están basadas en una concepción en la cual el referente del lenguaje es algo del mundo exterior, un objeto del mundo exterior. Y que esto solamente pasa si tomamos como modelo de lenguaje lo que sería aquello que Carl Bühler, que entre paréntesis él no cita, llama función denominativa, quiere decir dar nombre a las cosas. Para que esto quede claro, debemos recordar a Carl Bühler. Carl Bühler decía que el lenguaje tiene tres funciones. La primera es la denominativa, que es de dar nombre a las cosas. El segundo es la función expresiva, que es manifestar nuestros estados anteriores. Y el tercero es la función apelativa, que es la de actuar sobre la persona del interlocutor. Solo que en la perspectiva de Carl Bühler, esas tres funciones ellas eran dependientes unas de las otras y sobre todo la función denominativa tenía una prioridad. Es fácil darte cuenta que la función denominativa puede funcionar solita. Por ejemplo, si tú dices, un cuadrado tiene cuatro lados, esto no depende absolutamente de la función expresiva y ni de la acción que tú deseas desencadenar sobre tu interlocutor. Quiere decir, la función expresiva y apelativa son aquí neutralizadas y la función denominativa funciona por sí misma. Ahora las otras dos funciones no pueden operar jamás sin la función denominativa, porque si no, las palabras no significarían absolutamente nada. Por ejemplo, si yo le digo una palabrota a un sujeto, anda a tomar en aquel lugar, si él no sabe a qué yo me estoy refiriendo en la esfera denominativa, él no puede siquiera sentirse ofendido. Del mismo modo, si intento expresar mis sentimientos, el sentido de las palabras que yo estoy entregando en la función expresiva es el mismo que tiene en la función denominativa y depende de ella. Ahora, cuando Wittgenstein inventa la teoría de juegos de lenguaje, primero, esa teoría repite a Carl Bühler, igualita a la de él, solo que él trata esas funciones, porque él apunta varias, no solamente tres, él las trata como si fueran totalmente independientes unas de las otras. Entonces, él dice que cuando tú sales de la clave que Carl Bühler llamaría denominativa, tú ya no puedes más decir que las palabras tienen significado referente en objetos del mundo exterior. Por ejemplo, tú no puedes decir que las afirmaciones son verdaderas o falsas. Tú, por ejemplo, cuando un juez de paz o un sacerdote dice, yo los declaro marido y mujer, pregunta, ¿es verdadero o falso? Él dice que se sale completamente de la esfera de verdadero y falso, por lo tanto no estamos en la función denominativa. Para él, esa está neutralizada. Carl Bühler diría sí, tú estás ocupando la función apelativa, porque si tú estás dando una orden, estás declarando algo
que debe ser hecho a partir de aquel momento o debe ser reconocido por el matrimonio y por los oyentes a partir del momento, estás en la función apelativa, porque estás ejerciendo una acción sobre el interlocutor, un distinto público, y esta función apelativa no podría funcionar si marido no significara algo, mujer otra cosa, y declarar no significara otra cosa. Por lo tanto, tú estás en la clave apelativa, pero continúas dependiendo de la denominativa siempre y siempre. Y Wittgenstein, que entre paréntesis yo lo consideraba una bestia cuadrada, un tipo que no tenía siquiera inteligencia elemental, no tenía intuición de la realidad más elemental. Nota bien que las facultades más complejas pueden desarrollarse en un imbécil, en una persona que no tiene sentido de la realidad. Y Wittgenstein era exactamente eso. No es una persona que merece respeto como filósofo, es un autor de trampas. Y esta es una de las trampas. Existen varios juegos de lenguaje y varios de ellos no serían de referencia al mundo objetivo. Entonces tú estás fuera de la clave denominativa. Tú jamás puedes salir de la llave denominativa porque si no hay un referente externo, tampoco puede haber ni expresión de estados interiores y ni acción sobre el interlocutor. Entonces, un ejemplo que, por cierto, el propio da aquí en el libro, él dice, si un periodista escribe, el ministro tal es psicótico, él dice, el ministro no acusará al periodista de haber mentido, pero de haberlo insultado. Mira, por el criterio antiguo, el criterio tradicional, tú decir que un psicótico es psicótico no es una ofensa en verdad. Tú estás apenas diciendo la verdad. Y en todas las legislaciones del mundo existe la excepción de la verdad. Por ejemplo, el indio de la costa dice que el PT tiene ligaduras con la FARC, el PT lo procesa, él le muestra las ligaduras y listo, se acabó, excepción de la verdad. Pero gracias a la influencia cultural y académica de la teoría de los juegos de lenguaje, la idea de insulto pasó a ser considerada independientemente de la realidad factual. Y por ejemplo, en Canadá ya hay una ley que si tú dices algo contra la persona, si ella se siente ofendida, tú serás castigado aunque la acusación sea verdadera. Quiere decir, llamas a un ladrón de ladrón y él dice, ay, me lastimó. Y tú entonces vas a la cárcel porque le lastimó. ¿Se entiende? El sujeto, por ejemplo, dice ahí, el Olavo dice muchas palabrotas. Entonces yo lo proceso. Él llega, muestra 500 grabaciones del True Outspeak, yo mandando a la gente ir a aquel lugar y no importa, lo lastimó. Entonces es así. Esto de aquí sale de dónde? De la teoría de juegos de lenguaje. Esto lleva varias décadas para que una teoría de esta lleva varias décadas para que se convierta en una ley o en un programa político y en un medio de acción social. Pero es fatal que eso ocurra porque es la autoridad intelectual del filósofo acaba determinando cuál es la moldura, el cuadro mental en el cual se puede pensar y en el cual pueden actuar. Entonces el repertorio de posibilidades cognitivas abiertas en la alta cultura es lo que va a determinar el campo total de acción. Claro que ni siquiera todas estas posibilidades serán realizadas, pero si no fueran abiertas, nadie se va a dar cuenta. O sea, la función de la alta cultura es abrir estas posibilidades. Algunas de ellas pueden ser benéficas y otras pueden ser infernales y abismales. Y esta evidentemente es abismal porque la cosa pasa a ser crimen no por la materialidad del acto, no por la intención, no por la veracidad o falsedad de lo que dices, pero por la reacción de la supuesta víctima. Entonces esto, por ejemplo, en Estados Unidos ya funciona para crímenes de violación, que es lo que ellos llaman rape. Ese concepto abarca todo, desde seducción, quiere decir tú prometer que ibas a casarte con la mujer y tuviste relaciones con ella y no te casaste, eso es rape. Entonces
también se pasa algo por la cabeza de ella, entonces también es rape. Esto es algo muy gracioso porque no tiene la fineza de otras legislaciones que son mucho más sutiles. Entonces, verás que el criterio, este concepto de rape, se aplica simplemente al caso de que a la mujer no le gustó tener relaciones contigo. Quiere decir, no depende más del acto, depende de cómo ella se sintió. Ella se sintió constrangida. Los primeros 5 minutos que estaban buenos, después quedó malo, entonces es rape. Entonces se convierte en violación retroactiva. Su origen, juegos de lenguaje, porque no tienes más referente objetivo. Todo pasa a depender de la reacción subjetiva de los interesados. Entonces, claro que eso de ahí es una institucionalización de la injusticia. Deberían recordar a Mike Tyson con la mujer que fue al cuarto del hotel del sujeto para ver que la colección de medallas. Entonces, después tuvieron relaciones, después procesó al tipo y se fue a la cárcel. Entonces, en estos casos no puedes siquiera alegar la excepción de la verdad. Entonces, dense cuenta de que qué es lo que pasa a funcionar como ley. Es la voluntad del grupo de presión más fuerte. El grupo de presión que hace más bulla, automáticamente aquello es considerado como verdad. Y eso no es apenas un efecto práctico, está totalmente codificado en Wittgenstein y Richard Dworkin. Richard Dworkin, él dirá que no hay ningún criterio de juicio de verdad objetiva en ningún caso, solamente lo que existe es la persuasión. Entonces aquí quien consigue persuadir más personas gana. Y la definición de él de verdad es la siguiente, es la afirmación que fuera más persuasiva para el mayor número y por lo tanto adquiera más poder en la sociedad. Entonces, ¿en qué sentido podríamos llamar a esto de justicia? Y nota bien que esto tiene una influencia hoy en el área del derecho, de la educación, de la psicología, de la política, pero comenzó discretamente, comienza muy discretamente en el momento en que los filósofos comienzan a raciocinar a partir de los presupuestos de Ferdinand de Saussure, de la arbitrariedad de los signos, considerar siempre el lenguaje como un sistema. Y si el lenguaje es un sistema, es una cosa en sí que puede ser estudiada en sí misma y no tiene ninguna referencia al mundo exterior. Entonces el lenguaje pasa a ser una colección de palabras, una colección de signos que están en el diccionario y un conjunto de reglas. Y claro que un lenguaje así concebida no podría funcionar ni por un segundo. Pero tenemos que recordar aquello que decía el mayor de los escolásticos, André Marc, y él decía que los conceptos científicos no son conceptos primarios, no son extraídos directamente de la experiencia, son elaboraciones altamente complejas que corresponden en la mayor parte de los casos a objetos meramente potenciales, virtuales. Pero si estos objetos virtuales pasan a ser tomados como la única realidad admisible, entonces la conclusión es esta: el lenguaje no es la que hablamos, sino la que de Saussure definió como un sistema. Y yo digo, eso es imposible que tú entres en un almacén y compres un salamen basado en la lengua de Saussure, porque en su lengua las palabras no designan cosas, designan apenas diferencias. Entonces pides un salame, el sujeto no te entrega un salame, apenas te entrega la diferencia de un salame y todo lo otro que está en el almacén. Entonces te llevas una lata de sardinas negativa, de porotos negativo, de arroz negativo, de papas negativo, y eso pasa a ser tu salame. Y tú tendrás que comer eso. Es una cosa obviamente risible. A respecto de Saussure, yo recomiendo el libro de Malcolm Gladwell que se llama Mensonge, que es la obra y vida del filósofo francés Henri Mensonge,
que jamás publicó alguna sola línea, jamás fue visto en parte alguna, pero lo conocemos por la diferencia entre él y otros filósofos. Esa es una parodia de Fernando de Saussure, Les Mensonges, y nunca más conseguirás recordar llevarte una línea de Ferdinand de Saussure en serio. Y estamos sufriendo a día de hoy las consecuencias que comenzaron con ese curso de Ferdinand de Saussure, que también es un libro que no existe. El libro nunca fue escrito. El libro fue recompuesto a partir de varias notas tomadas por varios alumnos que son coherentes entre sí. Es lo que dice Butler. El libro es de cierta forma un ejemplo de la teoría de Saussure porque tampoco existe. Es solamente una diferencia entre ese y otros libros. Basado en esto, él escribe la vida y obras de Henri Mensonges y aparece una foto de Henri Mensonges que es un pelado dado vueltas. Y esto es todo lo que se sabe de él. Entonces, este libro de Bradbury, yo creo que es una obra maestra. Es una pena que no esté traducido al portugués. Es un libro pequeño de unas 90 páginas, pero vale la pena. Mira, a partir de esta base, esta es la atmósfera filosófica en Europa en los años 10, 20, 30. Es lo que estaba pasando dentro de este ambiente. Claro, existen otros ambientes filosóficos con otras completamente diferentes, pero el establishment universitario francés tiene esa capacidad de seleccionar lo que quiere y el resto no cuenta. Verán que en 1987 yo entré en la librería filosófica más famosa de Francia, que es de Bran. Pregunté por la obra de Louis Lavelle. El bibliotecario no lo conocía, el gerente no lo conocía, nadie lo conocía. Entonces, uno de los mayores filósofos franceses de esta época, 30-40, desapareció completamente. No desapareció por haber sido discutido y contestado, no se contestó nada, simplemente no se dijo nada, se hizo como que no existiera, y en lugar de eso fuimos prestando atención a Jacques Derrida y otros más. Entonces, claro que eso de ahí es un ejercicio del poder, pero ese ejercicio del poder está basado en la propia teoría que fundamenta todo esto. Están actuando exactamente como Richard Dworkin. O sea, ¿qué es la filosofía que importa? No es la que amplía nuestro horizonte cognitivo, es aquella que abarcó a más personas. ¿Cómo tú abarcas más personas? ¿Publicando libros de filosofía? No. ¿Siendo entrevistado en los medios, en la tele? Y quien decide lo que va a ser entrevistado son los periodistas. La selección de las filosofías que importan o no pasó a ser decidida por personas completamente despreparadas que juzgan con criterios totalmente subjetivos y bueno, en ese sentido, un Sartre, que es un tipo que nunca escribió una línea de interés sobre lo que quiera que fuera, pasa a ocupar un espacio, digamos, 10 veces mayor que Louis Lavelle, que es un hombre que en cada página te está abriendo continentes enteros. Entonces, es dentro de esta ola que se explica éxitos como el de Jean Piaget. Si ves la obra entera de Jean Piaget y el universo epistemológico de Jean Piaget, y por lo tanto las técnicas, teorías y técnicas educacionales que después vinieron a llamarse constructivismo o socioconstructivismo, como quieran, todo parte de una analogía muy vagabunda entre el desarrollo del conocimiento y el crecimiento del organismo humano, que es apenas una analogía, una cosa que es parecida con otra, pero mira, analogía es lo siguiente, una síntesis de semejanzas y diferencias. Cuando tienes una analogía tienes algo que parece pero no es. Parece dentro de ciertos aspectos, pero si tú no eres capaz de apuntar los aspectos en que síntesis, semejanzas no vale, tu analogía automáticamente no vale nada. Mira, por ejemplo, todo este proceso que llaman de asimilación y acomodación. Yo digo, bueno, no es que asimilación y acomodación no sucedan, pero ¿quién dice que esto es el proceso de aprendizaje? Y más allá de eso, asimilación y acomodación ¿a qué? Entonces,
Todo lo que Jean Piaget escribe sobre educación y proceso de aprendizaje está basado en la hipótesis de que aquí hay un sujeto, el niño, y del otro lado existe un objeto. Y el sujeto, como un animal que se alimenta, va asimilando algunas informaciones y va acomodando su conducta a medida que él acomoda lo que asimila a informaciones de sí mismo. Esa información se convierte en él. Y a medida en que él se acomoda al ambiente externo, se convierte en parte del ambiente externo. Eso es todo. Pero, ¿qué es exactamente? Nosotros aprendemos. Verás que antes de que un niño pueda tener cualquier relación activa con el mundo exterior, ella absorbe informaciones que vienen de mamá y papá, santo cielo. Mamá y papá empiezan a hablar con él, mamá empieza a hablar con la criatura mientras aún está en la barriga. Entonces, la fuente de información no es el mundo, es otra persona humana. Y a través de esa persona humana es que él va poco a poco a aprender a relacionarse directamente con el mundo exterior que al principio ni siquiera existe para él. Esa es la función del mediador, que es resaltada por Roger Freudenstein, y en el mundo piagetiano simplemente no existe mediador, profesor, solo hay un ciego con un par de ojos asimilando el mundo y acomodándose a él. Es claro que es un modelo inventado, y todo lo que él estudia es respecto a este modelo inventado. ¿Y cuál es el interés que el sujeto tiene en el niño real y en el proceso de aprendizaje real? Ninguno. Él inventa un modelo de niño y estudia eso y debe funcionar. Es decir, el constructivismo también nace de una manera constructiva. No es por observación de realidad, es por observación de un modelo hipotético. Y a partir de eso se decide todo sobre este modelo hipotético. Y cuando la cosa se constituye en un sistema altamente complejo que ocupa todo el espacio y ya no hay más como tú puedas volver a la experiencia simple y directa donde había un sujeto real en un proceso de aprendizaje real. Se acabó. Naturalmente, el constructivismo se autoconstruye. En base al constructivismo se construye ¿qué? Una red de reproducción de aquello en escala mundial, financiada billonariamente por entidades que están interesadas en esto, por discípulos o imitadores de Jean Piaget. Y en el momento en que ya está montado, se vuelve muy difícil de destruir. ¿Por qué? Porque la discusión científica ya no interesa más. Al principio, tal vez diera para haber contestado eso científicamente, pero después que se convirtió en un sistema de poder organizado, ya para probar científicamente que está equivocado, es lo mismo que tú pruebes a un ladrón que el robo está en desacuerdo con el Código Penal. No hará que el ladrón pare de robar. El sujeto te está pegando y tú dices, no, ese crimen de agresión está prohibido por el Código Penal. Él va a parar de pegarte por eso. Entonces la discusión científica se convierte en algo extemporáneo y que no puede atingir al corazón de la cosa. Entonces, esta es una de las líneas cuyo desarrollo desde las discusiones entre filósofos hasta las consecuencias de dimensión oceánica en la esfera política, social, cultural, etcétera, etcétera, esta es una de las muchas que hay. Cuando empezamos a rastrear varias, entonces descubrimos algo aterrorizante, y es que hace 200 años la única fuerza activa del mundo, la única fuerza histórica, causal histórica, que está en acción en el mundo es el movimiento revolucionario. Es lo único, no hay nada más afuera de eso.